Cada año se producen en España cientos de robos de obras de arte. Un problema contra el que luchan diariamente agentes especializados de Guardia Civil y Policía Nacional. Soy Jorge Colomar, detective privado, y hoy les traigo un nuevo caso de guardianes del patrimonio. La empresa Casa Tesoros Odyssey encuentra un barco con más de 600.000 monedas de oro y plata que Mercado Negro por una muy elevada cantidad de una caja fuerte que no ha están sido... coordinados por un grupo creado específicamente para el caso. ser de un barco español hundido en el 1804. Nos encontramos esa embarcación con una serie de buzos a bordo, unos permisos muy raros y nos llamó mucho la atención. Nunca se puede rescatar ni buscar barcos que son del rey. Estas culebras no cuadran con el armamento que llevaba la fragata. Es nuestro deber hoy recordar las vidas de aquellos 200 marinos españoles que murieron hace 200 años. En primer lugar, es patrimonio español. Este es el origen del caso Odyssey. En 2007, la pequeña Madeleine McCain desaparece en el Algarve portugués sin dejar rastro. Ese mismo año, una empresa estadounidense dice haber encontrado el mayor tesoro submarino de la historia. El Ministerio de Cultura sospecha que se trata de los restos de un galeón español y nuestras administraciones ponen en marcha un despliegue conjunto sin precedentes. Es el comienzo de la operación Odyssey. Ha sido un reto. Nunca antes nadie había intentado rescatar una moneda tras otra, habiendo tantas desde esa profundidad. Así que estábamos verdaderamente preocupados sobre cómo cogerlas. Es un tesoro de novela, pero es real y además es uno de los mayores encontrados nunca. La compañía Odyssey lo ha encontrado entre los restos de un galeón hundido hace 400 años en un lugar que me han revelado del Océano Atlántico. 17 toneladas de monedas de oro y plata, valoradas en 370 millones de euros. Un enorme botín que ningún pirata habría podido siquiera imaginar. Las autoridades españolas sospechan que la empresa Odyssey las ha extraído de un barco español hundido. Buscando indicios sobre el verdadero origen del tesoro, me encuentro con Iván, director del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena. Tengo aquí la primera noticia del caso Odyssey. ¿Qué te dice a ti esto? 19 de mayo del 2007, efectivamente, Odyssey encuentra el mayor tesoro submarino. Muy bien. Este es el momento en que Greg Stem, director técnico de Odyssey, da una rueda de prensa para comunicar al mundo que se han llevado en 2 aviones desde Gibraltar a Tampa, en Florida, 600.000 monedas. Yo creo que ese fue su gran error. Da una rueda de prensa, colgar la página web, diría yo. Este es el origen del caso Odyssey. ¿Por qué crees que lo hizo? Hombre, para que le subieran las acciones, la cotización de sus acciones. Odyssey es una empresa que cotizaba en bolsa. Todas las grandes compañías de cazatesoros, de los grandes cazatesoros, desde la década de los 70 hasta hoy mismo, hasta el 2019, venían cotizando en bolsa. Era para que le subieran el valor de cada una de sus acciones. Revisando la prensa de esos días, me llama la atención el secretismo con el que Odyssey envuelve la operación. Los responsables de la empresa eluden dar detalles de la localización exacta del barco y hablan de un galeón con un nombre de cuento, el Cisne Negro. La empresa Odyssey, que también trabaja en la costa española buscando en nuestros fondos marinos, no quiere dar pistas y solo ha dicho que se trata de un barco de la época colonial, que se encuentra en algún lugar del Océano Atlántico.
punto conocido por los buscadores de tesoro modernos como la zona del Cisne Negro. Iván, ¿qué es eso del Cisne Negro? Bueno, otra de las maniobras de distracción de la empresa Odyssey. Ellos lo primero que dijeron, en el momento de sacar la noticia, el 17 de mayo del 2007, se trata de un barco previsiblemente inglés hundido en aguas internacionales. Dos argumentos que ponían coto definitivamente a cualquier reclamación española. Si era inglés, no había nada que hacer, y si estaban en aguas internacionales, no en el mar territorial, la cosa es complicada infinito. Tengo que decir que el presidente de la Asociación Española de Galeones, una asociación privada, a los 20 días ya dijo: ni cisne, ni negro, ni inglés. Esto es el barco Nuestra Señora de las Mercedes. Como Odyssey no facilita la localización del pecio, intento localizarlo siguiendo la ruta de sus buques. Informes de la Guardia Civil sitúan a varios barcos de la empresa en Gibraltar. Allí son sorprendidos en varias ocasiones navegando por aguas españolas. Por eso, para Juan José, teniente del Grupo de Patrimonio, las sospechas que recaen sobre ellos no son nada descabelladas. Juanjo, esta es la ficha de investigación del caso Odyssey. ¿Cuándo vosotros, la Guardia Civil, tenéis conocimiento de que el Odyssey está haciendo prospecciones en la zona? Bueno, nos podemos remontar al año 2001, que es cuando tienen lugar las primeras identificaciones de embarcaciones relacionadas con esta empresa. Y entonces, a partir de ese momento, vosotros empezáis a hacer una labor de investigación y de seguimiento por todas las aguas españolas. Sí, así es. Bueno, se realizaron diferentes líneas de investigación, dirigidas todas ellas a intentar averiguar si finalmente se encontraban expoliando alguno de los pecios. Y claro, esta era la idea: identificar qué embarcaciones llevaron a cabo esos trabajos. Ya tengo constancia de la presencia de Odyssey en España. Pero ¿cómo actúan realmente sus barcos? ¿Qué podemos encontrar a bordo que les delate? La clave está en el ROP, siglas inglesas de vehículo operado remotamente. Un robot que permite hacer exploraciones submarinas a profundidades hasta hace poco inimaginables. Una superficie equivalente a 6 campos de fútbol, repleta de monedas y metales preciosos procedentes de Perú. Por favor, explícame cómo funcionan estas máquinas que utiliza Odyssey en sus trabajos de búsqueda. Bueno, eso es un ROP, son unos aparatos extraordinarios. Este en concreto, el que tenía Odyssey, bajaba hasta 5.000 metros. Con esto vas abajo, llevas cámaras fijas y móviles, tanto de foto como de vídeo, filmación, y llevas además 2 brazos de titanio que tú puedes operar desde arriba. El instrumento no es bueno ni malo, depende del uso que se le dé. Sin embargo, la empresa Odyssey lo utilizaba con 2 potentes brazos de titanio para ir removiendo las monedas del fondo, desinteresándose absolutamente cualquier elemento, vestigio del pasado, que no fuese moneda, se interesaba exclusivamente en las monedas. Los guardacostas españoles se topan en varias ocasiones con submarinistas de Odyssey en nuestras aguas. Sin ir más lejos, Antonio, el patrón del barco en el que navego, fue testigo directo de una de esas prospecciones. Antonio, ¿qué contacto has tenido tú con la operación Odyssey? Bueno, el contacto que tuvimos aquí en Cádiz, yo en concreto estaba de servicio un día, que abordamos una embarcación que se encontraba en la bahía de Cádiz. Nos encontramos esa embarcación con una serie de buzos a bordo, unos permisos muy raros, y nos llamó mucho la atención. La embarcación era una embarcación auxiliar de un barco grande que se llamaba Luisa. Esa intervención era antes de que Odyssey hiciera público el hallazgo del tesoro. Sí, efectivamente, fue antes. Nosotros la embarcación esta le hemos hecho inspecciones tanto en Bahía de Cádiz como en la desembocadura del Guadalquivir, desde la parte de Chipiona, Huelva y demás. Es donde lo hemos visto haciendo inspecciones. Las 3 de la tarde, sábado 14 de enero, aquí estamos,
Toda esta semana venimos hablando de este barco cazatesoros expoliando en aguas españolas y aquí lo tienen ustedes. Si, como sostiene Odyssey, las monedas se extraen de un pecio situado en el Atlántico Norte, ¿por qué llegan a Florida en un vuelo desde Gibraltar? Las incoherencias eran muchas, pero el tiempo corría en contra y lo primero era reclamar ante los tribunales estadounidenses. Iván, ¿cuándo demanda España a Odyssey en el Tribunal de Tampa? Inmediatamente, Jorge. Debe ser como a los 15 días, es decir, muy pronto. En los primeros días de junio, creo, más o menos, del año 2007, y ya empieza todo el proceso que acabó al cabo de 5 años, en febrero del 12. Buscaron y desempolvaron documentos para demostrar que la Mercedes era una fragata española que la Armada inglesa hundió en 1804. Las evidencias nos conducen claramente a un barco español hundido al sur de Portugal, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Vosotros sabíais que el barco se estaba moviendo por la zona del Algarve donde estaba el barco Nuestra Señora de las Mercedes? Pudimos conocer por dónde se estaban moviendo porque tienes la obligación de comunicar los desplazamientos que puedes hacer, aunque muchas veces se pudo detectar que apagaban los sistemas de detección. No obstante, en esa zona también, a través del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, también se conocía que esa zona donde operaban, al sur de Portugal, se conocía la existencia del hundimiento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Un momento crucial de la investigación es el registro realizado al buque Odyssey Explorer al salir de Gibraltar. La Guardia Civil obligaba a volver a puerto a una nave cazatesoros de la multinacional de exploración marina Odyssey. Igual que los GPS de los móviles sitúan a los delincuentes en la escena del crimen, el historial del sistema de navegación del barco les situaría cerca del pecio de las Mercedes. ¿Y qué se buscaba en ese registro? En el registro lo que buscábamos principalmente pues es cualquier documentación que permitieran obtener los datos de posicionamiento para cotejar exactamente dónde habían estado trabajando, así como personal a bordo, qué trabajo, qué misión desarrolla estas personas a bordo. Ya tenemos constancia de las operaciones de Odyssey al sur de Portugal, pero ¿cómo tuvieron ellos conocimiento del naufragio de las Mercedes? Sin duda, esa información debió salir de aquí, del Archivo de Indias de Sevilla. Para obtenerla, los cazatesoros habían contratado a 3 personas a las que ocultaron sus verdaderas intenciones. Una de ellas es Victoria. Su testimonio será decisivo en el caso. ¿Cómo contacta contigo la empresa Odyssey? Pues allá por finales del año 2005 se pusieron en contacto conmigo para hacer un estudio, una especie de base de datos de barcos hundidos por muchas zonas del mundo. Del Caribe, Yucatán, también la costa del Algarve hasta Gibraltar. Pero era eso, un base de datos con información muy básica, año, nombre de barco y dónde aproximadamente se puede haber naufragado. ¿Qué datos se podían encontrar aquí sobre el pecio y la localización de Nuestra Señora de las Mercedes? Hay toda la información que se puede imaginar sobre el comercio, la navegación entre España e Indias. Entonces aquí se encuentra mucha correspondencia, como hubo una batalla, pues evidentemente hay mucha información sobre la batalla, cómo transcurrió, aquí hay información sobre la carga. Hay un momento en que tú te das cuenta que sus intenciones son otras. Bueno, nosotros todos los meses mandamos la lista de barcos que habíamos encontrado en el Archivo de Indias. Y en una de esas listas, pues claro, figuraba el nombre de la Mercedes, no me acuerdo qué mes era. Pero yo rápidamente dije, bueno, este está ahí, pero es una fragata de guerra, con lo cual no nos puede interesar, porque ya se sabe que la ley universal
que nunca se puede rescatar ni intentar buscar barcos que son del rey. En ningún momento, como estás mandando tantos barcos y tantas listas, nosotros pudimos haber pensado que estaban buscando a la Mercedes. Sobre todo porque yo había dicho, es una fragata de guerra. Si tal y como parecía, era una fragata de guerra, al hacerlo público estaban poniendo de manifiesto el delito cometido. Sin embargo, los responsables de Odyssey no parecían preocuparse e incluso se lo tomaban con un particular sentido del humor. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Y cómo puede ser? ¿Y qué habéis hecho? Y nosotros no podemos decir nada. Digo, ¿cómo que no podéis hacer nada? Nosotros somos los investigadores. Bueno, le vamos a dar una pista. El nombre del barco es la misma de una marca de coches. ¿Cómo se puede ser tan...? ¿No? El objetivo fundamental es tumbar el relato de Odyssey y demostrar que se trata de un barco de la corona española, lo que, según los tratados internacionales, daría a España pleno derecho sobre el tesoro. Por eso, me sumerjo en el archivo de Indias para tratar de recopilar cualquier información existente sobre la Mercedes. No solo constato la existencia del barco, también doy con manuscritos que hablan de su carga y de su tripulación, documentos que examino meticulosamente con ayuda de Victoria. Victoria, yo tengo aquí unos documentos del caso Odyssey. ¿Qué me puedes decir de ellos? Vamos a ver. Este está muy bien. Esto es el Estado General de la Real Armada y es una lista de los galeones, corbetas, fragatas que formaban parte de la Real Armada en 1804. Y aquí vemos claramente en la lista Nuestra Señora de las Mercedes. Sí, con sus 38 cañones, fabricado en Habana en 1788. Entonces, esto es un cuadro de la carga que llevaba la Mercedes junto con los otros 3 buques que viajaba con ella. Estado general de los caudales y efectos, o sea, caudales sería plata y oro, y efectos, pues todo lo demás, que conducen las fragatas de guerra, eso es importante. Y aquí es lo que le hubiera interesado mucho Odyssey, que es la plata y el oro, porque a bordo iban unos 600.000 pesos. Lo mismo que había llevado a los cazatesoros hasta la Mercedes, podía servirnos para traer su carga de vuelta a España. Pero además de los documentos, las imágenes captadas por Odyssey durante la inmersión esconden varias pruebas que podían ser determinantes en el juicio de Florida. Iván, ¿cuáles son las pruebas que presenta España para demostrar que este barco era Nuestra Señora de las Mercedes? Fueron muchísimas. Primero, que el cargamento era español, es inequívoco, son las monedas de nuestros borbones inconfundibles, por una nariz, la nariz borbónica era inconfundible, y eran todas las monedas españolas. Hay un botón de latón Real Marina Española, negra tal. En este documento número 6 está hablando del mando del capitán don José Manuel Goicoa. Una vez que se bajó al fondo del mar, encontramos el mango de una cucharita de plata con las iniciales de capitán, JG, José Goicoa. Para comprender mejor el valor de esas pruebas, es preciso conocer su contexto.
¿Qué se esconde tras el hundimiento de la Mercedes? La batalla del Cabo de Santa María fue la antesala de una de las páginas más tristes de la historia de España, Trafalgar. Iván, ¿cuál es la historia del naufragio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes? Se produce en octubre del 1804, justo un año antes de Trafalgar. Hay una decisión en Londres de ir a la guerra contra España para hundir nuestra flota, porque ellos saben que Napoleón, que es el amo de Europa, no tiene flota, la flota la tiene España. La expedición regresaba de Perú con una importante carga de monedas. Cuando alcanzó la costa del Algarve, 4 potentes fragatas inglesas le salieron al paso y pidieron su rendición. Se inició una batalla igualada en número, pero la mala suerte hizo que la Mercedes saltara por los aires y la contienda se decantara del lado inglés. La Mercedes explosiona porque un proyectil de un barco inglés da en la Santa Bárbara y se quedan los ingleses sin las monedas. Mueren toda la tripulación española, casi toda, no toda. Después de este hundimiento, lógicamente, España tiene que declarar la guerra a Inglaterra. Esa es la clave que subyace detrás de todo esto. Desmontada la tesis de que el tesoro de Odyssey proviene de un barco inglés, la empresa norteamericana intenta demostrar en el juicio de Tampa que la Mercedes era un barco comercial y no un buque de guerra. ¿Por qué pretenden negar algo tan evidente? Porque las leyes internacionales dictan que los barcos de la Armada son una extensión del territorio de cada país. ¿Cómo fue tu labor en la documentación que se llevó al juicio de Tampa? Mi labor fue darles papeles sobre el hecho de que el barco era una fragata de guerra. Por otro lado, un barco de mercancías hubiera llevado especies como azúcar, cuero, cacao, tintes para textiles y no hubo nada de esa mercancía en este barco. Este barco llevaba principalmente dinero para pagar cosas que hacía falta en el Estado. Pero el Ministerio de Cultura no las tenía todas consigo. Odyssey aporta una prueba que desmonta la tesis española y que podría dar un nuevo rumbo al juicio. Imágenes de unos cañones del siglo XVI que nada tenían que ver con una fragata como la Mercedes. Unas culebrinas que a día de hoy se encuentran en este taller de restauración de Cartagena en el que nos recibe Juan Luis. Estas culebrinas se funden 200 años antes del hundimiento de la Mercedes. Aparecen en los vídeos que Odyssey hace sobre el pecio. Podéis entender que estas culebrinas no cuadran con el armamento que llevaba la fragata. La documentación sobre el barco, la cuchara del comandante, el botón de la Marina Española. Con la aparición de los cañones, todas las pruebas recopiladas durante meses podían saltar por los aires como la fragata Mercedes. Sin embargo, lo que parecía que iba en contra de nuestros intereses, acaba jugando a favor. ¿Cómo es posible que 2 culebrinas del siglo XVI regresaran para España en un barco del siglo XIX? Debe de ser o que las traen a la corte porque pertenecen a 2 virreyes o son de algún particular que se las trae para su finca, su casa familiar aquí en España, una finca o lo que fuera y tal. En un documento del Archivo General de Indias, en el estado de Fuerza y Vida, se llama, viene relacionado que se envían 2 cañones de bronce inútiles, o sea, 2 cañones que estaban ya amortizados y se embarcaban en la Mercedes. Y estos son los cañones a los que se refería ese documento del Archivo General de Indias. Mira, en este caso, Jorge, estos son escaneados del Archivo de Indias en Sevilla, ¿verdad? 2 culebrinas excluidas en bronce. Por más pruebas que se tuvieran,
El tesoro no podría regresar a España hasta que el Tribunal de Florida no diera un veredicto. ¿Cuál fue el resultado final de esos 4 años de litigio? Finalmente un juzgado del estado de Florida, en Tampa, en Estados Unidos, pues ordena la restitución de todas estas piezas, que ascendía casi a 17 toneladas, creo. El tesoro de la fragata Mercedes vuelve a España 2 siglos después de su salida de Perú. La sentencia del Supremo de Estados Unidos es firme. España tiene 10 días para recuperar el tesoro. Ahora solo falta traer las monedas a España y restaurarlas antes de distribuirlas por museos nacionales. El interés que despierta el tesoro es enorme y museos de toda España pretenden custodiarlo. Finalmente, debido a las complicadas condiciones que requiere su exposición, se decide que su sede sea el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Aquí tenemos uno de los bloques, pequeño, este es un pequeño bloque, pero de monedas, para que veas cómo salen. A nosotros nos interesa conservarlo tal como está, porque esto forma parte de un contexto. Odyssey lo que hace es separar esos bloques en monedas individuales. ¿Y qué habría pasado si España no hubiera recuperado el tesoro? La intención de Odyssey era vender las monedas una a una por Internet. De esta manera, nunca podríamos haber contemplado su grandeza y los restos de la Mercedes habrían quedado dispersos, no ya en el mar, sino por los 5 continentes. Iván, ¿por qué es tan importante que el tesoro del Odyssey volviera y regresara nuevamente al Estado español? En primer lugar, es patrimonio español. En segundo lugar, y muy importante, porque nunca hemos excavado un galeón español. Se nos están escapando y los cazatesoros van por delante de nosotros. Es muy importante porque la verdad es que se abre una puerta para conocer un capítulo importante del imperio que eran nuestros barcos. Una manera de que aquellas personas que perdieron la vida, más de 200 personas que perdieron la vida, aquel fatídico día de octubre de 1804, pues es una forma de hacerlos volver a casa, finalmente. Del tesoro arrebatado por Odyssey se ha hablado y se seguirá hablando mucho. Pero pocas veces se ha puesto de relieve la importancia de las actuaciones que llevó a cabo la Guardia Civil durante el proceso. Gracias a ella, no solo se ganó el juicio de Tampa, también el juicio más duro de todos, el del tiempo.